Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Encantados como siempre de recibirles y además nosotros agradecerles su sintonía, su compañía a través de la señal de Latina Medios, canal multiplataforma que a esta hora conecta con ustedes y Latina Informativa. Recuerden que estamos a través de nuestra señal abierta, estamos en las distintas cable operadoras que conectan, bueno, de acuerdo a la empresa de su servicio de cable. Y además, esta entrevista, como otras, están allí en el canal YouTube de Latina Medios a su disposición. Si lo prefiere, puede instalar la aplicación de Latina TV, Latina Medios, a través del app o Play Store. Con todo gusto allí va usted a llevar la programación, seguramente de todo lo que acontece en este canal multiplataforma. Y además conectamos también a través del live en Instagram, a través de nuestra cuenta @Latina TV. Bienvenido. Vamos a comenzar inmediatamente esta entrevista y agradecemos mucho su buena disposición con el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Ingeniero, ¿cómo estás? Grato recibirte. Douglas, un placer, buenas tardes. No, buenas tardes, gracias por atendernos. El Colegio de Ingenieros ha estado muy activo a nivel nacional y a nivel local. Todos los estados, vale decir, el papel asesor, como lo establece la norma, la convocatoria hecha incluso al propio gremio para incorporarse en el proceso de fiscalización y atención luego de los sismos. Antes de entrar en el tema eléctrico, que es uno de los temas que hemos querido convocarte para tratar, nos gustaría pasar revista en qué dimensión, en qué nivel está este asunto de la supervisión, el semáforo amarillo, azul, el amarillo, verde, rojo, todo esto, en qué nivel está y cómo salió el Estado Lara, o eso está en pleno desarrollo. ¿Cuál es el balance? Bueno, recientemente estuve en Caracas, Douglas, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en la Gran Caracas, hizo aproximadamente 11.860 inspecciones, de las cuales arrojaron que un 75% estuvieron allí en esa inspección semaforizada en verde, en etiqueta verde. Un 15%, 1.545 aproximadamente edificaciones, estuvieron en etiqueta amarilla, y el 10% restante, que son aproximadamente 1.119 edificaciones con tarjeta roja. Ya se culminó la primera fase, eso es lo que le corresponde a Colegio de Ingenieros en la Gran Caracas. En Vargas lo atiende la comisión presidencial directamente, y de allí entonces ya se están haciendo todos los detalles para comenzar entonces con la segunda fase, que la primera es una inspección cualitativa, esa flash semaforizada, y ya la segunda fase es una inspección cuantitativa, es decir, de la severidad de las fallas o las patologías presentadas en todas las edificaciones inspeccionadas, con los expertos, ingenieros estructurales y los ingenieros patólogos de la construcción. Entonces se van a determinar esas patologías, cuál es la medicación que se le va a hacer para las amarillas, entonces colocarlas en óptimas, y de las rojas, cuál de ellas se puede salvar en cuestiones de reforzamiento, que si bien es cierto son costosos. Y tiene que ir entonces manejado con especialistas en eso, y de allí entonces en la Gran Caracas, me refiero porque ya en La Guaira están implosionando, ver cuáles son las edificaciones que deben ser demolidas. Okay. Tristemente nos cuesta decirlo, Douglas, pero posible en el caso de las edificaciones con luz roja o color rojo, ciertamente se pueden recuperar. Sí, sí. Lo va a determinar el estudio estructural y patológico. Okay. ¿Qué se va a hacer? Con los planos estructurales se van a hacer unas modelaciones a través de los ingenieros estructurales y de los patólogos de la construcción, qué tanto sufrió la combinación concreto y acero para el concreto armado de las estructuras donde fue ubicado con la previa inspección el piso crítico. O sea que se viene una tarea muy rigurosa. Muy rigurosa. Y cuantiosa, lo otro, además. Y cuantiosa, porque esto tiene un costo. Claro que en algunos la mayoría los va a manejar el gobierno nacional y las alcaldías. Okay. La cancelación de los mismos, habrán otros privados que contratarán fuera de eso, pero sí estaba haciendo el llamado el ministro Garcés en todo el país a los ingenieros estructurales, especialistas y patólogos de la construcción para proyectos, y que también tuvieran sus empresas
para trabajar en esas reestructuraciones o remodelaciones de estas edificaciones, para contratarlos. Leíamos recientemente que el Colegio de Ingenieros a nivel nacional solicitaba la necesidad de sentarse a repensar, a modificar, a establecer las nuevas normas sismorresistentes en Venezuela. Es correcto, más que todo por el doblete sísmico. Ajá. Porque en los reportes que han hecho Funvisi, sobre todo en la Gran Caracas y La Guaira, la zona más afectada, nuestra norma establece aceleraciones hasta 0,30 G, que es la G es la gravedad, velocidad de la gravedad, y allá se manejaron en ese doblete sísmico aceleraciones hasta 0,28. Aquí en Lara no llegaron a 0,12, se manejaron 0,12, o sea, nosotros acá que continuamos de manera, por decir, prudente y a medida de que nuestros inspectores tengan el tiempo, porque como eso es ad honorem, estamos haciendo las inspecciones a las edificaciones acá, de las cuales hicieron las solicitudes. Pero sí hay que hacer una revisión porque el doblete sísmico puede haber dejado lesiones. Dejó lesiones y también se tenía que había existido uno, pero no estaba documentado. Este está documentado. Entonces ahora con Funvisi vienen los trabajos de revisión de todo lo que es esta norma en cuanto a las aceleraciones y a los estudios de suelo, que ya no va a bastar con un estudio de suelo como el SPT, que es el Standard Penetration Test, para determinar el BSUS 30, que es la velocidad de corte a los 30 metros de suelo, y se va a manejar ya con estudios geofísicos para ser más estrictos en ese aspecto. Ya, tocará la municipalidad, que son los que tienen la competencia, ser mucho más estricto en el cumplimiento de la norma. Eso es correcto, porque son los que le corresponde a las direcciones de planificación y control urbano de estas mismas otorgar los permisos de construcción. ¿Tiene algo que ver? Por ejemplo, Iribarren tiene un PEDUL vencido, tiene una habilitación, en todo caso. Por ultraactividad. Algo así. Pero tiene mucho que ver el hecho de que se vaya a la actualización de un PEDUL y que eso se le agregue la nueva norma. Una nueva norma que salga de la sismorresistencia. No, y de acá, de la microzonificación sísmica. Incluso de la microzonificación. No, es que es la base fundamental. Es más, ¿por qué la norma que estaba en el 2001, la Covenin 1756-1-2001, se tiene en la actualización en 2019? Unos puntos que se manejaron, pero los otros puntos más importantes fueron por la activación de donde estaban la falla, Boconó y San Sebastián ahorita, que son los municipios Libertador en la Gran Caracas y Palavecino e Iribarren, porque tienen la microzonificación sísmica. Cuando la norma establece los espectros de diseño, que son una forma de modelar que tiene el ingeniero calculista la estructura, de cómo se maneja con todo esto, el BSUS, las aceleraciones y los estudios de suelo que tiene para modelar con la onda sísmica la estructura. Allí tiene una norma que establece la macrozona sísmica, pero ya estos municipios, cuando tienen la microzona, ya no van a utilizar lo que es la parte macro, que establece un espectro de diseño según su ubicación. Por ejemplo, para Lara era el espectro de diseño que correspondía al nivel 5, de mediana a alta intensidad sísmica. Ahora con la microzonificación sísmica, en el área metropolitana Barquisimeto-Caudares hay 9 microzonas y cada una tiene un espectro de diseño porque es el comportamiento del suelo a la onda sísmica. Entonces te da más información. Ya. Y tú puedes ser más ¿Cómo se vincula óptimo? El hecho de que se logre ir a una actualización de PEDUL, que entiendo que es una tarea y un requisito fundamental, el ordenamiento territorial? ¿Hacia dónde te vas a crecer? ¿Cómo crece fuera del margen donde está? Porque la microzonificación sísmica lo primero que te establece son los espesores, la característica del suelo, los espesores de sedimento. Si es un suelo rocoso, que lo hay aquí en la meseta de Barquisimeto hacia el oeste, que es un suelo ya con espesores entre 0 y 60 metros,
entre 60 a 120 metros, entre 120 metros, 180 metros, entre 180 metros, 220 metros y más de 220 metros. O sea, que prácticamente es un imperativo, es una exigencia. Completa, Un no sé, proceso. cualquier calculista que haya hecho desde el 2019 para acá un cálculo estructural tuvo que haber manejado la microzonificación sísmica, si es aquí en Barquisimeto o en el municipio de Ibarri y en el municipio Palavecino. Ya para finalizar este punto, también leíamos que el Colegio de Ingenieros a nivel nacional solicitaba que no se modificaran mampostería ni nada ni diseño original en aquellas edificaciones donde se estaban procediendo las recuperaciones y las reparaciones. ¿Por qué se hace ese tipo de advertencia? Bueno, de verdad o sea, la mampostería son solamente las divisiones. Muchas veces es por ampliaciones que tú haces internos, sobre todo en las edificaciones. Pero eso tiene que ver mucho es con la tipología constructiva. Si es tipo túnel o si es aporticada. En aporticada, ok, puede haber una, pero entonces al ya cambiarla y sobre todo en la que es tipo túnel, que ya los muros, las paredes llevan el acero, son portantes de la estructura de toda la edificación, no debe hacerse si no es en corte y debe realizarse con la inspección de un ingeniero estructural. Vimos mucho sobre el tema, sobre el punto, el tema forense, el tema investigador o investigativo de lo que se cayó. Entiendo que incluso el propio Colegio de Ingenieros solicitó preservar mucho el tema de los escombros y todo esto para poder determinar qué falló en las estructuras que se cayeron. ¿Eso está en desarrollo? ¿Se está investigando? ¿Tienes conocimiento? Eso no tenemos conocimiento. Bueno, en el caso particular no tenemos conocimiento, pero ahorita se estableció, sobre todo en la fase 2, de donde están los escombros, hay unos escombros que están saliendo a un sitio, pero que también se están dejando para la ingeniería forense, porque es importante, y ahí nosotros tenemos que ser muy objetivos, porque no necesariamente una edificación se cayó porque un profesional de la ingeniería hizo unos cálculos malos. Okay. ¿Ves? Y ahí es donde se va a determinar, porque si aquel profesional cumplió con toda la reglamentación, pero en el tránsito, desde el permiso hasta la construcción de la obra, quien construye la obra, quien no manejó lo que es o garantizó la calidad y los controles de calidad de la construcción de la misma, es ahí donde se determina quién es donde tuvo la falla. Porque un ingeniero puede determinar el acero y el concreto, la resistencia del acero y la resistencia del concreto que debe tener cada una de estas estructuras, llámese fundación, pilote, fundación, columnas, vigas de carga, que generalmente es un concreto que está entre 250 a 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero ¿y si ahí no lo fabricaron a eso y no le hicieron los controles debidos? Claro. ¿Quién le garantiza eso al profesional? Es la ingeniería forense. Y resulta fundamental imperativo que el pueblo, pues la sociedad toda y ustedes los profesionales del área sepan qué fue lo que pasó allí. Y sobre todo quienes en la parte privada compraron unos apartamentos con cierto, a un precio preestablecido, claro, y que no le estuvieron cumpliendo. Y en el caso de La Guaira allí se cayó lo popular, lo intermedio y lo oneroso. Exactamente. Entonces, ostentoso. Allá es donde vamos, ¿ves? Claro. Y lo otro, ahí hay profesionales involucrados de lado y lado. Sin duda. Entonces tenemos que defenderlo. Ojalá eso no se quede allí. Esperemos que no dure. Como asignatura pendiente, porque es fundamental que eso quede suficientemente aclarado. Y es justo y necesario. El tema eléctrico, ingeniero, estamos conversando con el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. El tema eléctrico en este momento, sin duda alguna, es el pivote del asunto en Venezuela. De hecho, es así prácticamente. Si esto no se resuelve, si no decantan una solución que normalice uno de los servicios más vitales para la reactivación del aparato productivo, industrial, para la tranquilidad y del desarrollo del comercio, para la calidad de vida de los venezolanos, pues sin duda alguna todo lo que se está diciendo en Venezuela sobre dinamismo, recuperación y todo lo demás, prácticamente se va a quedar en letras muertas. ¿En qué nivel está hoy día el sistema eléctrico venezolano? Bueno, fíjate. Desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, nosotros, por la misma opacidad en la información, que siempre la hemos solicitado, hay expertos que se manejan con números, con datos más o menos no fidedignos como tal al 100%, sino
se hacen algunas Se proyecta. pues sí, aproximaciones por digamos, la experiencia, la experticia que tienen nuestros ingenieros electricistas y mecánicos que han trabajado en todo esto de lo que conforma el sistema eléctrico nacional, que es lo que es la generación, transmisión, distribución y la comercialización, que es la última. Son 4 fases. Son 4 fases. Ajá. Generación. Generación, distribución, Ok. generación, transmisión, distribución y comercialización. La generación, nosotros la traemos el sistema eléctrico nacional a través de 2 grandes fuentes, hidroeléctrica, termoeléctrica. Paramos ahí. Hacemos una pausa, vamos a hacer una pausa, vamos a identificar y explicamos esa fase que entiendo, el papel que cumple la generación hidroeléctrica y la generación termoeléctrica. ¿En qué nivel están ambas? Teniendo en cuenta de que en este momento, de acuerdo a la información que se ha presentado al país, hay un proceso de recuperación, de inversiones y de trabajo que se están haciendo en esa dirección. Lara cuenta con termoeléctrica, seguramente el Colegio de Ingenieros maneja esa información. Al regreso ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Bien, continuamos con más, conversando con el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Pues colocando en contexto técnico el tema eléctrico venezolano. La generación sale de el Guri. Hidroeléctrica, una parte. La generación hidroeléctrica. Ajá, y el efecto cascada. Ajá. Y luego están las termoeléctricas. ¿Puedes, Correcto. para poner en contexto a la audiencia, qué es una cosa, qué es la otra y cómo se conectan, cómo se interconectan? Perfecto. Bien. La generación del sistema eléctrico nacional y creada para acá, para Venezuela, está dado por estos 2 tipos de generación. Nosotros tenemos o contamos con una capacidad instalada para generar 30.980 megavatios, de los cuales 16.080 megavatios es a través de las termoeléctricas. Okay. Que es termo, es a través de el empleo o la quema de combustible fósil, full oil, gasoil, turbogás, turbovapor. Así es que se maneja la generación termoeléctrica. Es contaminante, sí es contaminante. Y viene entonces la generación limpia, que es la generación hidroeléctrica, que es a través de la fuerza del agua. Ahora, ¿dónde están esas hidroeléctricas? Las termoeléctricas están en varias partes del país, pero las hidroeléctricas están en el sur del país, que es donde tenemos nuestros ríos caudalosos, que es el estado Bolívar. Por eso es que te decía que es el efecto cascada, con la fuerza del agua. Entonces tenemos a la generación hidroeléctrica que tiene aproximadamente 14.900 megavatios de capacidad instalada. Ella tiene el 48,1% de esa generación y el 51,9% lo tiene la generación termoeléctrica. Ahí es donde están, ellas están hermanadas. Y es el ejemplo que siempre pongo. Hagamos una analogía con una mesa. Tenemos una mesa, tiene 4 patas. Digamos que esa mesa es el sistema eléctrico nacional. La generación termoeléctrica son 2 patas y la generación hidroeléctrica son las 2 patas restantes. Si alguna de las 2 falla, está inestable la mesa. O sea, está inestable el sistema eléctrico nacional, que es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque la generación termoeléctrica está en un 20% de generación por falta de mantenimiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque al momento de hacer la generación, tanto termoeléctrica como hidroeléctrica, tiene que ver en un plan operativo en el año. Nosotros estamos en el trópico, Venezuela está en el trópico. Nosotros lo que tenemos son 2 estaciones, verano y el periodo lluvioso, que intercaladas trimestralmente. O sea, 3 meses de lluvia, 3 meses de sequía y así, 4 por 3, 12, ahí están los 12 meses del año. Cuando en un plan operativo se establecen los mantenimientos predictivos y preventivos para nunca llegar al correctivo, se maneja en épocas de verano que se bajen los niveles de agua
de la generación para cuidar los niveles de las presas, de los embalses, sobre todo del Guri. ¿Por qué lo decimos? Porque el Guri es el que está más alto, está aproximadamente a 295 metros sobre el nivel del mar, o sea, sobre el nivel del río Orinoco, porque todo llega al río Orinoco. Y tenemos el Guri aquí arriba. Al estar el Guri generando, esa agua que genera el Guri vuelve al Caroní. Y después del Guri viene Caruachi, que está en un nivel inferior, 250 metros. Esa genera, y después de que genere esa agua vuelve al Caroní y tendría que llegar a Tocoma, pero Tocoma no está activa. Ella podría estar aportando 2.200 megavatios. Que es el convenio suscrito con esta empresa argentina. El que está con la empresa argentina, que es lo que dijo ahorita recientemente la Embajada de los Estados Unidos, porque es lo que están informando. Ahí están, y bueno, nosotros tenemos, es una tecnología occidental, o sea, es Siemens y General Electric, lo que tenemos nosotros aquí. En el Guri, Tocoma, Caruachi. En todo, y aquí en las termoeléctricas. También. Por ejemplo, las termoeléctricas la mayoría son Siemens. Son las que están aquí en Lara, GTX, modelo GTX 100 de la Siemens, Turbogas. Okay. Entonces, en ese momento, después de allí viene y llegan a Macagua. Después que pueda generar Tocoma, llega a Macagua. Y de Macagua, que es la que está a 95 metros sobre el nivel del río Orinoco, ahí llega entonces al RA. Por eso es que se llama efecto cascada, y hay que cuidar el embalse del Guri, el nivel de agua, porque si ese embalse se paraliza, las de abajo se paralizan también. Okay. Y eso es ahorita el 75% de la generación en el país. Y todo el sistema eléctrico del país está interconectado a Guri. Interconectado con Guri. De Guri, como salen 10.000 megavatios en condiciones óptimas, de las dos salas de máquinas, 10 y 10, 20 turbinas tipo Francis, hechas especialmente para ese diseño de la represa del Guri. Ellas vienen y generan 10.000 megavatios, y después vienen todas las empresas, de ahí sale a los patios de transmisión, que ahí están los autotransformadores, para llevar de megavatios a entonces kilovoltios, y después viene la segunda etapa. Pero todo ese sistema está interconectado a ese sistema. A las hidroeléctricas y a las termoeléctricas. Todo el país. Todo el país. Por eso es que se llama Sistema Interconectado Nacional. ¿Y por qué es interconectado? Porque nosotros no tenemos ciclones, no tenemos ese tipo, y por eso es que está interconectado todo. Son más de 20.000 kilómetros de líneas de transmisión, de 765.000 voltios, de 400.000 voltios, de 230.000 voltios y de 115.000 voltios. Ese es el sistema hidroeléctrico. El sistema termoeléctrico está diseñado que para cada estado, para cada región. Para cada región. ¿Cómo opera? Para cada región. Por ejemplo, tenemos el sitio que es en el estado Miranda, Vargas, el estado Miranda, porque son capitales, ahí no había para hacer un embalse, para generar, entonces ahí está el sitio, en el estado Miranda, está Tacoa, ya generan entre 2.000 en capacidad instalada, para generar 1.800, 2.000 megavatios, está Planta Centro, para generar 2.200 megavatios, y el Zulia, y los que están en la cola del sistema interconectado, porque todo se tiene que conectar. Ahorita, llevar energía desde el Guri hasta el Zulia, hay mucha pérdida por todo lo que tiene que venir de la transmisión. Pero grafiquemos el ejercicio, pongamos el ejercicio. Una termoeléctrica del Zulia, ponte tú que el país se apague todo y solo quede operativa, que esté con la capacidad instalada óptima. La termoeléctrica tendría la capacidad de darle servicio eléctrico solo al Zulia. Solo al Zulia. Teniendo el país en cero. Apagado. Se puede. Claro, no apagado. O sea que ese es un diseño pensado precisamente para que ninguna entidad se apagara. Exactamente. La conexión de las dos, por eso es que tienen que estar funcionando ambas, y que tú ves que una está equiparada con la otra. ¿Y cómo funciona? Porque no se pueden tener prendidas al mismo tiempo, ¿no? No, claro que sí. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, en el Zulia tiene su demanda en tiempos óptimos, era de 2.000 megavatios. Ajá, y tenía Ramón Laguna, todas termoeléctricas, Ramón Laguna, Rafael Urdaneta y Termozulia. Entre las tres generaban 2.200 megavatios. Okay. Cubrían la demanda del Zulia. Del Zulia. Exacto, y se estabilizaban
con una línea de 400 kilovoltios que venía del Sistema Eléctrico Nacional, del GURI. Ok, de la una generación especie del de GURI. colchón. Claro, de colchón para abastecer eso. Ya. Igualmente nosotros acá, Ahora- que recibimos parte del GURI, pero también recibimos de Planta Centro, que está en el estado Carabobo. Cuando van a la playa o cuando van a Caracas, que pasan por Morón, El Palito, que ven ahí las 4 chimeneas, ese es Planta Centro. La relación del uso de la termoeléctrica con la hidroeléctrica, ¿cómo está configurado para que se ejecute? Entiendo que una se apaga para mantenimiento y la otra se activa. ¿Cómo funciona la fase No. operativa de eso? No, la fase operativa de ellos está en el año de el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, en épocas de lluvia, tenemos los ríos caudalosos, tenemos los embalses, bueno, full de agua, entonces ¿Qué es lo que está ocurriendo? aliviamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aliviamos. ¿Qué quiere decir aliviamos? Abrimos las compuertas y empezamos a turbinar. Y chequeamos en qué zonas del país están las termoeléctricas para darle mantenimiento. Vamos a darle mantenimiento al Zulia, vamos a dar a Termozulia, le damos mantenimiento a Planta Centro, le damos mantenimiento al sitio. Periodo lluvioso. Periodo lluvioso. Y decimos, ¿cuánto estamos quitando? 1000 megavatios. Generemos 1000 megavatios más por la hidroeléctrica. Ok. Y cubramos ese megavatio. Tenemos en el Zulia para cubrirlo con la línea de 400 y en los demás estados del país Pasamos igual. a verano. Pasamos a verano, entonces, ok, hay que cuidar los niveles de los embalses. ¿Qué hacemos? Cerramos las compuertas y empezamos entonces a aumentar la generación de las termoeléctricas. Ya les acabamos de dar mantenimiento. Vamos entonces a generar más energía por parte de las termoeléctricas mientras le hacemos mantenimiento entonces a todas las turbinas o que tienen las hidroeléctricas. Julio, y así consecutivamente todos Julio, los años. eso está en el mapa, en teoría, en el plan. En la vida real, ¿qué es lo que No está? se está aplicando. Por No- eso es que no se aplica. No, por eso es que estamos con la inestabilidad. Fíjense nuestros hermanos del Zulia, de los Andes, que están en la Cole, que son los que tienen las termoeléctricas. Y ¿sabes qué es lo triste? Que el Zulia, las termoeléctricas estén paralizadas por falta de gas. Cuando estaba Pequibén quemando Umechurri, por falta de full oil, que es ¿Y un combustible mejor que el ese gasoil. gas por qué no se puede llevar a la termoeléctrica? ¿No hay forma? ¿No hay...? No, o sea, no han hecho el mantenimiento debido, están los pozos paralizados, mantenimiento inadecuado. Ok. No han... De las termoeléctricas que están en el país, a pesar de su condición y de su capacidad, ¿en qué nivel están? ¿Se están produciendo algo? Fíjate, yo creo que no llegan entre todas ahorita a 3000 megavatios. El Venezuela tuvo, con los más de 8000 y pico de empresas y todo el aparato productivo y la parte de los casi 30.000 pozos trabajando, Venezuela tenía una demanda de 18.900 megavatios. Tuvo una demanda de 18.900 megavatios y esa se cubría. Solamente Macagua alimentaba a una parte y la otra a Sidor, que necesitaban 2.000 megavatios. Esta fase de inversión y de recuperación que ha dicho la presidenta encargada del CID Rodríguez, en la cual se han dispuesto unos recursos, se han firmado unos convenios, incluye la reparación, la retoma de culminación de Tocoma. No se ha dicho mucho que se va a hacer con el tema del mantenimiento de las líneas y todo esto, pero sí también se le agrega el proceso de recuperación, no sé si es el término, reparación o recuperación de las termoeléctricas. La pregunta puede ser de sentido común. Si se recuperan las termoeléctricas, ¿estabilizamos el sistema eléctrico o al revés? Recuperamos Tocoma, se agregan más kilovatios al sistema. ¿Qué debería ocurrir primero en términos reales, en términos objetivos, teniendo en cuenta de que hay ya planificada una inversión? No la sabemos mucho en detalle, pero sí han dicho en todo caso que una empresa argentina va de nuevo a retomar la culminación de Tocoma porque ya estuvo allí, y luego una fase de reparación o recuperación de las termoeléctricas en las entidades. En términos técnicos, ¿qué debería pasar primero? No, eso tiene que ser a la par. No puede ser una cosa y la No otra. puede ser una cosa con la otra porque, ok, vas ¿Sería lo mismo? Quedaremos en lo mismo. Porque, por ejemplo, arreglamos las hidroeléctricas y el Zulia. Con esa línea de 400 yo no puedo administrar todo lo que requiere el Estado Zulia. Entonces,
se están arreglando las hidroeléctricas, también arreglemos las termoeléctricas. Pero no es tanto eso. O sea, también arreglemos y cambiemos y hagamos mantenimiento a los más de 20.000 kilómetros de líneas de transmisión, para que después lleguemos aquí en la ciudad con lo que es la distribución de las subestaciones, entonces la distribución en 115 y después los transformadores para cambiar a 24.000 voltios. Y los transformadores aquí dañándose, explotando, entonces esto también tiene que venir inversión para acá, para que entonces te llegue el kilowatt hora a tu casa y tú lo pagues. Vamos a hacer una pausa y al regreso, ¿cuál es el diagnóstico eléctrico en el estado Lara? Teniendo en cuenta que aquí tenemos termoeléctrica y aquí también tenemos el plan de administración de carga de 5, 6, 7 y 8 horas. Al regreso, ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Seguimos gratamente conversando con el ingeniero Julio Gutiérrez. 2 programas, uno al aire y uno que se queda aquí con nosotros para el libro Fuera del Aire. El ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Te deja la interrogante. ¿Cuál es el diagnóstico teniendo en cuenta de que el sentido común técnico es que ciertamente se logre recuperar los niveles de generación de ese conglomerado que está allí en el Guri, Tocoma, Cariohacha, el propio Guri, y luego que se le ponga foco y atención técnica a la recuperación de las termoeléctricas en las distintas entidades, que de acuerdo al sentido común técnico, bueno, teniendo eso estable, no deberíamos estar viviendo 8, 6, 5, 6 horas sin servicio eléctrico para garantizar que el sistema se mantenga operativo. Porque ¿por qué se aplica un plan de administración de carga? Imagino que es por eso, ¿no? Lograr o evitar que no se produzca el colapso general Del sistema como eléctrico. que se dé el gran apagón, pues, sino que se logre equilibrar y controlar eso. Entiendo que se hace a nivel de subestaciones, ¿no? Así es. Ajá. Si en el caso de Lara, teniendo en cuenta este diagnóstico y tenemos la capacidad instalada de termoeléctrica, Lara puede, recuperando sus termoeléctricas, entrar en un nivel de normalidad de servicio eléctrico. Claro, fíjate, nosotros acá con las 3 zonas industriales, bueno, las 4, puede ser zona 0, 1, 2 y 3, el Estado Lara tenía aproximadamente una demanda entre 480 a 500 megavatios, su mejor momento. Estamos hablando del año 2009, 2008, 2009. Ahorita estamos por el orden de los 350 megavatios. Tenemos una capacidad instalada para generar 226. Solamente la termoeléctrica Argimiro Gabaldón, cuando se proyectó, es con 3 plantas Siemens, esa GTX, modelo GTX 100. A gas. Turbogas. Turbogas. Sí. Okay. Ajá. Y ellas podían generar 40 megavatios cada una, o sea, 4 por 3, 12, 120 megavatios. Podíamos, todo palavecino, con 120 megavatios podemos llegar hasta 200, 250 mil personas, entre 24.000, 25.000 hogares. La Argimiro Gabaldón es la que está en Palavecino. La que está en Caudares, sí. Caudares. Ella, pues, si se pone operativa, Sí, en lo que puede estuvo, abastecer. exactamente, el con ci- 120 megavatios. Lo que pasa es que ahorita está en 0, esa es la capacidad instalada, está en 0. Ahí no se está produciendo. No se está produciendo ni 1 megavatio. Tenemos planta 2, que tiene 4 generadoras, solamente están trabajando 2. Planta 2 es la que está en la zona industrial 1, que Ok. es la que lleva la energía al Hospital Central Antonio María Pineda, toda la parte aquí estratégica. Ella está generando, tiene de 4, están 2 fuera de servicio, están generando 2, una está generando 12 megavatios, la otra 17. ¿Y esa es qué tecnología? No sé si es General, esa es una de las más antiguas, esa creo que es General Electric. Ok. Ujú. ¿También turbogas? Creo que turbovapor. Ok. Y allí estaban generando esos 29 megavatios. Y la planta 3,
que esa sí no es Siemens, no te sabría decir si es General Electric, que es la que está en la zona industrial 3, ahí están 3, están 2 fuera de servicio por mantenimiento menor, una está generando 20 megavatios, o sea, estamos generando 49 de los 226 que podemos generar. Que si se pone en operativa serían 226. ¿Cuánto consumimos, no sabes? ¿Perdón? ¿Cuánto consumimos acá, no sabes? Entre 350 megavatios hoy día. Hoy día. Ajá, estas 3 plantas, estas 3 termoeléctricas instaladas acá, ¿se hicieron por qué? Porque estaba proyectado así, porque así lo exigía el requerimiento del crecimiento de la ciudad, porque son 3, no 2, 1 o más. ¿Por qué solamente, o sea, por qué hablamos de 3 termoeléctricas en Lara? ¿Cuál fue el criterio para que fuesen 3, 1 o 2 o más? Bueno, la primera porque no había generación hidroeléctrica para ese entonces. Ajá. Que son las más antiguas, que es la de la planta, y que la otra estaba en la Carabobo. Recuérdate que aquí había inclusive varias compañías que estaban y cada una trabajaba con su tecnología. Es más, hubo una migración porque hubo unos que tenían ciclos de 50 y otros ciclos de 60. Y hubo que hacer, creo que fue en la década del 60, inicio del 60, no recuerdo, pero hubo que hacer la migración todo a la tecnología de 60 Hz, que es la occidental. Entonces todo llevarlo a 60 Hz. Ahí entonces se manejaron, así como estaba Electricidad de Caracas, aquí estaba en el VAR, después llegó el gobierno nacional con CADAFE, y bueno, donde estaban en las zonas donde no llegaba la parte de la generación hidroeléctrica, entonces tener la capacidad por tenerlas con combustible o con vapor, o con gas, tenerlas para la generación y equilibrar en las regiones el sistema, ¿ves? Para no hacer la dependencia tanto de la generación hidroeléctrica, que está muy alejada del país, y en las líneas de transmisión hay muchas pérdidas. O sea que el criterio técnico está por encima del interés de gobierno. Completamente. O el interés del mandatario del momento, una cosa así. No, yo quiero una, yo quiero 2, yo quiero 3. No, eso no es así. Eso responde a un requerimiento. Claro, y ¿por qué la otra está también en la zona industrial 3? Porque ese es el crecimiento de la zona. Entonces, darle energía de calidad y inmediata a quien estaba con el crecimiento y que te da la mejor tarifa. Porque la tarifa industrial y te da para el mantenimiento. ¿Haría falta construir más termoeléctricas? Aquí en Barquisimeto no. Aquí lo que hay es que ponerlas operativas las que están. Ajá. Porque si nosotros podemos sumar 500 megavatios, la mitad es 225, tenemos 226. O sea, podíamos estar trabajando con un 50% de dependencia nada más del sistema eléctrico nacional. De maravilla. Tranquilamente. La otra es que todo esto termina en el gran debate que tiene hoy día el conglomerado industrial, tanto el internacional como el local, que es el tema de la comercialización. Hay quienes, nosotros vemos el servicio eléctrico como una profunda necesidad y hay quienes ven el servicio eléctrico como un gran negocio. Y en el término de esa profunda necesidad, porque ciertamente el servicio eléctrico está transversalizado por completamente en el modelo de vida que nosotros tenemos. O sea, dependemos fundamentalmente del servicio eléctrico para muchas cosas en términos directos, pero desde el punto de vista de la comercialización, cuando se dice no, que tenemos que dar apertura para que sectores de inversiones vengan e instalen sistemas que le compren el servicio eléctrico al que distribuye, en este caso el Estado, y que este privado pueda luego comercializar ese servicio y venderlo. ¿Tú tienes idea de eso? O sea, ¿eso cómo sería? Porque me da la impresión, o yo me grafico, de que van a venir inversionistas y van a instalar pequeñas subestaciones o algo así, que le van a vender servicio eléctrico a la zona industrial, o le van a comercializar servicio eléctrico, o van a privatizar las termoeléctricas. ¿Cómo sería ese el tema de la comercialización? No, eso está en la ley. Ajá. Recuerda que nosotros tenemos una ley, la ley de energía. Mira, esa ley de energía eléctrica está establecido que es el Estado y se está manejando. Pero ahí dice en la modificación de la ley que van a poder darle concesiones a quienes quieran hacer del negocio servicio eléctrico. Del Estado con las primeras que estaban.
Recuerda que Corpoelec se manejó en el año 2007, creo. La Corporación Eléctrica Nacional, de todos los que estaban. ¿Quiénes eran los que estaban? Electricidad de Caracas, en el BEN, en el Zulia, en el VAR nosotros acá, Edelca, que es la electrificación del Caroní, y con aportes, pero eso privado es mixto, o sea, capital mixto. Okay. O sea, no 100% privado, capital mixto, Estado y... Pero estamos hablando de que vendrían inversiones a instalar sistemas de... Puede para vender el servicio. Puede que se dé, porque fíjate, por ejemplo, Edelca vendía a Brasil, claro, pero la parte del Estado, vendía a Brasil por la línea de 230 kilovoltios, claro, le vendían el megawatt hora creo que en $45, cuando en precios internacionales son $300. Okay. Entonces, allí por lo menos con la empresa privada, con el capital mixto, ya tú puedes dar una mejor optimización del sistema y de darle energía a el crecimiento que deba tener el Estado. Y yo de ahí me apego a la frase que dijo el ingeniero Francisco Aguerreberre cuando los 100 años de la electricidad de Caracas, que él dijo estas palabras: ningún país en el mundo se ha industrializado o se ha, ¿cómo te digo?, ha avanzado con petróleo o sin petróleo, pero sin electricidad ninguno, sin energía eléctrica ninguno. Ninguno. Sí. Entonces, ahí la importancia. Estamos hablando también de que, porque esta es una cosa que es muy susceptible, muy delicada en Venezuela, porque todo esto termina finalmente el día en que logremos consolidar un servicio eléctrico estable, que se instale las industrias que tengan que instalarse, que vengan las inversiones que tengan que darse. Estamos hablando que finalmente tenemos que entrar cable a tierra en pagar el servicio. Es correcto. Y pagar el servicio, hablamos de un servicio que actualmente hoy día en otras partes del mundo es muy costoso, es sagradamente costoso en otras partes del mundo. ¿Pasaríamos nosotros a Venezuela a tener un servicio eléctrico costoso? Bueno, esa es una pregunta de verdad bastante complicada, Douglas, porque en todos los espacios de todo lo que tenemos la geografía de Venezuela, la estructura de costo no es la misma el kilowatt hora, porque eso es como tú lo produzcas, igual que lo podemos colocar con el servicio de abastecimiento del agua potable. O sea, por ejemplo, Palavecino tiene el 98% de su abastecimiento a través de Pozo Profundo, Barquisimeto no es así. Entonces, en esa estructura de costo y que una compensa a la otra, porque en Palavecino no se necesitan plantas de tratamiento, porque es el agua que viene del subsuelo, solamente se necesita una postcloración. Caso contrario, los que vienen de embalse, que un agua en embalse si crea bacterias, tú tienes que potabilizarla entonces, y ahí tienes que utilizar sulfato de aluminio para tumbar la turbidez del agua, tienes que utilizar gas cloro como principal bactericida. Entonces hay el talento humano allí, entonces todo eso es relativo. Ahora, en comparación con los países europeos no va a ser más costoso. No debería ser. No debería ser más costoso. Porque eso es un asunto que aterra a todo el mundo acá. Bueno, primero porque estamos acostumbrados a que es un servicio que medianamente se paga. Y lo otro es, Douglas, también que tiene que ver, porque todo es una conexión. Por ejemplo, hay otros países que dicen, sí, es muy costoso, pero ¿cuál es tu sueldo mínimo que devenga? ¿Y cómo es tu porcentaje o tu proceso inflacionario o no lo tiene? Los puntos de inflación. O sea, claro, gano bien, es costoso pagarlo, pero gano bien para pagarlo. Claro, y se está asociado. Entonces, todo eso se está asociado a calidad de vida. No es costoso. No es costoso. No es costoso. Claro, eso es una cosa que se requiere. Eso es, y que tiene que ver con el uso, consumo responsable. Entonces, y al golpearte el bolsillo, y te lo digo porque en Brasil, que estuve estudiando allá y que salíamos en las noches, el que decía, yo pongo el carro, pero hay que hacer la vaca para que paguemos la gasolina, y que era de caña, o sea, etanol. El etanol, Entonces, pero es así. O sea, es una cuestión que tiene un costo, tiene un valor, pero las personas y van manejando todo. Pareciera ser, porque ya debemos ir finalizando, pareciera ser que
que cuando todo eso ocurra, ojalá tengamos salud y vida para verlo, Dios mediante. vamos a tener el gran debate nacional de la conciencia y la responsabilidad del uso de un servicio que nos ha golpeado a todos y que nos ha puesto en la dimensión de lo duro que significa no contar con servicio eléctrico Así es. durante el día, durante la noche, en distintas áreas. Sobre todo cuando el planeta reclama mayor conciencia ecológica, mayor conciencia ambiental, y todos sabemos perfectamente que tantas plantas eléctricas encendidas durante el día generan un efecto contaminante que no lo vemos de forma inmediata, pero que estamos generando un daño ambiental importante a nosotros, al entorno, al ambiente, al planeta. Y el planeta está hablando últimamente, ¿no? Tiene un comportamiento bastante... Por eso es que tenemos que respetarlo. Así es. Y el tema eléctrico, donde se revierte el tema de la calidad de vida y el confort, pasa porque los ciudadanos tengamos conciencia de que ciertamente es un servicio que tenemos que cuidar, que tenemos que validar, cuidar y pagar. Así es. Pero para que eso ocurra tenemos que recibirlo. Y eso todavía en Venezuela está como muy... Y vendrán muy en Douglas, veremos. sí, y vendrán Douglas, ¿te acuerdas? Los Rumildos. Ajá. O sea, la cultura, o sea, porque la hemos perdido, o sea, de cultura de verdad, del ahorro energético, del ahorro del agua, o sea, todo eso, por todo lo que hemos pasado, o sea, debe quedar marcado para que no volvamos. Tú que tienes una mirada permanentemente técnica sobre lo que ocurre en estas áreas, ¿eres optimista con esto que está ocurriendo, la firma de estos convenios, la llegada de estas inversiones internacionales para el tema eléctrico? Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque tenemos conocimiento que se están manejando con esas empresas que tienen, pero hay ingeniería venezolana allí. Y son los que más conocen de esto. Y van a ser los llamados para trabajar en estos, o para formar parte, mejor dicho, en estos trabajos de reconstrucción del Sistema Eléctrico Nacional. Te agradezco mucho. A ti por la invitación, Douglas. Muchísimas gracias, ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros de Estado Lara, hoy en esta interesante, reveladora, educativa entrevista que hemos tenido con el tema eléctrico. Quisimos llegar a lo más sencillo, lo más didáctico posible en el lenguaje para entender bien esto que está pasando con el tema eléctrico, desde la visión periodística y por supuesto desde la visión técnica. Porque, bueno, recordemos que todos estos temas tienen una versión oficial, que es la que medianamente sabemos, que es la que medianamente se presenta a la opinión pública. Saque usted sus conclusiones. Nos despedimos. Gracias por su sintonía, por su compañía. Si aman la vida, cuiden el ambiente. Latina Informativa, emisión meridiana, llegó.